Bendito, alabado, glorificado sea Cristo Jesús por siempre. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y es un gran gusto estar con ustedes en este subprograma Conozca Primero su Fe Católica. Hoy tenemos un programa bien interesante, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y vamos a estar hablando sobre un tema muy especial que es la misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Y qué significa que Dios es misericordia? ¿Y qué significa eso para ti y para mí en este día en particular? Pero antes de hacer absolutamente nada, antes de contestar sus múltiples preguntas, y muchísimas gracias por sus llamadas, por sus correos electrónicos, por su interés en este programa, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en las manos del Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre amantísimo, Padre misericordioso, tu palabra dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Dios nunca se cansa de ser bueno porque Dios es el bien absoluto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Salmo 136, versículo 1. Eterna es su misericordia. Señor, gracias porque tu amor para con cada uno de nosotros no tiene límites, es infinito, es eterno. Gracias, Señor, porque vienes a levantarnos del pantano, de la fosa, de la miseria en que estamos metidos muchas veces por nuestra propia necedad, Señor, por el corazón duro que tenemos, como nos dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Pero a pesar de la dureza de nuestro corazón, Señor, a pesar de las veces que hemos fallado, Señor, a pesar de las veces en que nos hemos alejado de ti, Señor, hemos pecado y nos hemos apartado de ti, Señor, tú siempre estás con brazos abiertos porque eres misericordioso. Listo, Señor, para levantarnos de lo lodazal en que estamos metidos, de la miseria, Señor, en que nos encontramos. Levantarnos, mi Dios, limpiarnos, Señor, y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Señor, mira a este hijo tuyo que tanto tú amas. Mira su necesidad, Señor. Mira cómo tal vez lentamente se está hundiendo, Señor, sabiendo que se está hundiendo en el abismo de su propia perdición, Señor. Levántalo, Señor. Levanta a tu hijo, levanta a este hijo tuyo, Señor, que se está cayendo, Señor, que siente que no tienes fuerzas para seguir adelante en el camino de la victoria y de la vida que es Jesús. Y por la sangre de Jesús derramada en una cruz en el Calvario, pedimos liberación para él, Señor. Pedimos que él esté consciente que en su momento de mayor necesidad no está solo, mi Dios, porque es eterna tu misericordia. Que tú estás con él, Señor, y que si él te lo permite, tú lo vas a levantar, Señor, y le vas a dar la fuerza que él necesita para salir del hoyo en que está metido, de la fosa en que está metido, Señor, y comenzar una vida nueva. Bendice a tu hijo, Señor. Bendice a tu hijo con la certeza de que eres tú quien lo vas a levantar, de que eres tú quien lo vas a sanar, de que eres tú quien lo vas a limpiar, de que eres tú quien lo vas a desencadenar y darle, Señor, un nuevo comienzo. Especialmente en este tiempo en que hemos estado celebrando tu divina misericordia. Bendice, mi Dios, a esta hija tan amada por ti. Cólmala, Señor, de tu gozo, de tu paz, de tu gracia, mi Dios. Dale una doble porción de tu Espíritu Santo a esta hija tuya que se siente desanimada, se siente caída, Señor. Siente que no tienes fuerzas para seguir adelante. Especialmente, Señor, en el camino de Jesús, en el camino de la victoria, de la vida, que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Padre Santo, cólmala, mi Dios, de fuerza, de poder que solamente podemos tener en ti, para que esta hija tuya, lejos de sentirse víctima por la razón que sea, Señor, sienta que contigo ella puede levantarse de su caída, levantarse de su miseria, levantarse de su dolor, mi Dios, porque es eterna tu misericordia. Y caminar en el camino de la vida hacia la meta que tú tienes para ella, que es unión con Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, unión con ese que es la esperanza de nuestra vida, unión con ese que es nuestra victoria, unión con ese que es nuestra meta. Sana, Señor, los corazones tristes, danos gozo, Señor, en nuestros momentos de tribulación, danos esperanza, Señor, en los momentos en que sentimos que ya no tenemos ánimo, fuerzas, energías para poder seguir en el camino de Jesús.
y que de tu mano sanadora, Señor, de tu mano misericordiosa, de tu mano amorosa, Señor, podamos no solamente levantarnos nosotros, pero levantar a aquellos que están a nuestro alrededor y que se sienten caídos también, para que todos juntos, caminando en el camino de la victoria de la vida que es Jesucristo, un día, Señor, podamos estar abrazados a ti, los unos a los otros. Tú, mi Dios, que eres la eterna misericordia, el eterno amor, el bien absoluto. Sí, demos gracias al Señor, porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya. Amén. Aún gracias al Señor también por todos y cada uno de ustedes, por todos ustedes que nos llaman, nos escriben, pues pidiendo oración. Qué rico se siente cuando podemos unirnos en oración con ustedes y saber al mismo tiempo que es Jesús quien está entre nosotros, en medio de nosotros, cuando levantamos una plegaria al cielo en unidad, en hermandad, en comunidad. Y quiero dar gracias a Dios muy particularmente por Clementina Garay, y muchas felicidades, Clementina. Damos gracias a Dios por Vicky, que está cumpliendo 91 años de primaveras. Que el Señor te bendiga en abundancia, Vicky, y que cumplas muchos, muchos más. Y Clementina pues tiene a Bambi bajo su custodia, y muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Enhorabuena. Le damos gracias al Señor por Xiomara Calante, que pide por la salud de su sobrina Esther Escalante Bofil en Miami, que el Señor la bendiga y la sane completamente para gloria a Dios. Pedimos también por Ernesto, por Julián, pedimos por Denise y pedimos también por Ernesto González, que el Señor les bendiga en abundancia. También pedimos por Mariana Fabián Hernández, que pide por ella y por la salud de Servanda, Margarita, Carmelita, Hortensia, y por la de su mamá Teresa. Que Dios les bendiga a todos ustedes en superabundancia. Ali de Jesús Contreras Colmenares pide por su salud, ya que está cayendo en depresión por tantos problemas en su país. Y pedimos también por Regina Sandoval, que el Señor le bendiga en abundancia. Por Luis y por Sonia Leiva también pedimos por su hijo Marcos, quien tiene problemas de alcoholismo. Que el Señor bendiga a Marcos y lo sane completamente para gloria a Dios. Migardi de Venezuela pide por su sanación de columna y cadera, a fin de recuperar su capacidad motriz. Que el Señor te bendiga en abundancia y que tus deseos sean cumplidos. Nilsi Clavi de Argentina pide por la conversión de su familia, en especial por su hijo Gastón, quien ha perdido la fe. Y dile a tu hijo que, si bien es cierto que tal vez él ha perdido la fe, que ha perdido de vista a Jesús, Jesús está más cerca de él en estos momentos de necesidad y de soledad y de pues oscuridad en su vida. Que Jesús viene a levantarlo si Él se deja, porque eterna es su misericordia. Y por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor les bendiga en superabundancia y los colme en este día y por siempre de su santa y transformadora presencia. Hay un pasaje en la Santa Biblia que yo estoy seguro todos ustedes conocen muy bien. Es el pasaje acerca del hijo que abandona la casa de su padre. El hijo que abandona la casa de su padre. Evangelio según San Lucas, el capítulo 15, versículos del 11 al 22. Y conocemos ese pasaje como el pasaje del hijo pródigo, ¿verdad que sí? Y nos cuenta Jesús en esta maravillosa historia, una historia muy amada, una de las parábolas más importantes, tal vez en el sentido más popular que Jesús pues haya dicho. Este hijo, el menor, eran dos hermanos, le pide a su padre la herencia que le corresponde. En aquellos tiempos, pues el recibir la herencia de su papá cuando el papá todavía estaba vivo, como que era una imprudencia, especialmente de parte del hijo menor, porque la mayor parte de la herencia le correspondía al hijo mayor, sino la totalidad de la herencia. El caso es que el hijo menor le exige a su padre lo que le corresponde a él. Él ya no quiere estar con el padre. Él le quiere dar la espalda al padre. Él quiere hacer su propia vida lejos de la supervisión y del cuidado de su padre. Él no quiere nada que ver con su padre. ¿Y cuántos hijos desafortunadamente no conocemos nosotros que están en la misma situación? Y no solamente con Dios, con quien no quieren nada que ver, ¿verdad? Pero también con los papás biológicos, no quieren nada que ver con ellos. Ellos quieren hacer su propia vida, independientes, y piensan que los padres son, pues,
unos retrógrados que están fuera de onda y que no saben lo que están pensando en lo que están diciendo. Están fuera de la moda y por lo tanto quieren hacer su vida lejos de ellos. Y el padre le autoriza, el padre le da ese permiso a su hijo, le abre las puertas de su casa y le deja salir para que él experimente el mundo a su propia manera, de acuerdo a lo que él va a hacer o realizar con su vida en los próximos tiempos. Y el hijo se va muy contento, imagino yo. Él va a hacer y deshacer, va a hacer con su vida todo lo que él quiere y va a poder tener pues, las cosas a su manera y disfrutar su vida a su manera, y él piensa que de esa forma él va a ser feliz. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, ¿verdad? Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Oh, no, la manera de Dios es muy difícil, la manera de Dios es muy complicada, la manera de Dios exige mucho sacrificio, mejor hacer las cosas como yo quiero. Y desafortunadamente hay dos sueños en el mundo, hay dos, pues, si se quiere decir, amos en el mundo. El amo, que es el amo verdadero, que es Dios, que es Jesucristo, y el amo que pretende tener todo el poder y dar toda la facilidad que uno quiere para que uno sea feliz, que es Satanás. No hay otro, hay dos caminos nada más. Y este muchacho pues se va de la casa del padre y dice la palabra de Dios que gasta toda la fortuna que el padre le dio en una vida pues malgastada, una vida disoluta, y como resultado se queda sin nada. Y al quedarse sin nada, al quedarse sin un centavo, pierde todos los amigazos que tenía en ese momento, porque los amigos que él tenía simplemente eran de conveniencia. Y así nos pasa muchas veces cuando estamos en los caminos torcidos del mundo, que los amigos que se apegan a nosotros son simplemente amigos por conveniencia. ¿Cuántos no conocemos nosotros que están metidos en el alcoholismo y tienen amigos, pero son amigos que tratan de sacar de esa persona lo que pueden para al fin y al cabo ellos llevarse a la boca unos cuantos tragos también, así por el estilo? Y desafortunadamente cae en la miseria al punto de que tiene que cuidar cerdos. Y para el judío el estar cerca de un cerdo era lo más horrible que le podía pasar en su vida, porque el cerdo era considerado no solamente un animal impuro, pero el animal tal vez más impuro después de la serpiente era el cerdo, porque estaba siempre revuelto en lo más sucio, en lo más cochino, en el lodazal de su ambiente. Y los judíos pues le tenían asco a los cerdos y además de eso pues no podían estar cerca de ellos de acuerdo a las leyes de su tiempo. El caso es que este muchacho se degrada al máximo, es lo que quiere decir la palabra de Dios, se degrada al máximo. Este muchacho da tope con el suelo, ya no hay nada peor que le pueda pasar. Y es precisamente estando en lo más bajo de su vida, en el suelo de su vida, dando tope contra lo más asqueroso de su vida, que toma la decisión: me levantaré de esta inmundicia, me levantaré de esta basura, de esta miseria en la que estoy metido. Y qué hermoso, hermano, si tú y yo pudiéramos hacer lo mismo cuando estamos lejos de Dios. Me levantaré de esta inmundicia, me levantaré de esta miseria, me levantaré de esta suciedad y volveré a la casa de mi Padre, volveré a donde mi Padre Dios. Qué hermoso. Así hizo este muchacho. Y el papá, lejos de recriminarlo, lejos de castigarlo, lo abraza, dice la palabra de Dios, porque este papá representa la misericordia de Dios, que por mucho que hayas pecado, por mucho que hayamos pecado, dice la Iglesia Católica que la misericordia de Dios va mucho más allá con nuestros pecados. Y si nosotros nos arrepentimos de corazón, como este joven, ¿qué dice el Padre? ¿Qué dice el Padre? Hijo, tú estabas muerto, pero has vuelto a la vida. Tú estabas perdido, pero has sido encontrado. Y le pone anillo en el dedo, símbolo de que regresa a él la dignidad perdida, y sandalia en los pies, símbolo de que ahora de verdad, una vez más, es hijo de su Padre. Si estás en caminos torcidos, en caminos equivocados, hay un Dios misericordioso que te espera con brazos abiertos. No demores, hermano, no demores, hermana. Ven a Jesús, ven a Dios, y vas a ver cómo recobrarás la riqueza que tenías antes cuando estabas en relación con Dios, y mucho más todavía, porque caminarás de la mano de ese cuya misericordia es eterna, no tiene límites, y quiere levantarte de la suciedad en que te encuentras para un día poner sobre tu cabeza la corona de la victoria, que es el cielo.
Para que nos llamen, el teléfono es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Cristo Jesús, honor, gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, hermanas y hermanos. Bienvenidos a su programa, este segmento. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Un cordial saludo, Padre. ¿Por qué si Jesús nombró a Pedro como la piedra principal de la iglesia, es Pablo quien escribe la mayoría de cartas a la iglesia? Atentamente, Aurora Leighton, de Colombia. Muchísimas gracias, Aurora. Pues lo más probable es que Pablo era más conocedor de la fe que Pedro. Era un hombre muy letrado, un hombre que había estado pues por muchos años bajo tutela de los mejores maestros de la fe. Y por lo tanto, pues tiene la facilidad para escribir, pero si nosotros vamos a pensar que Pablo debería ocupar el puesto que ocupó Pedro, pues estaríamos mal al pensar de que Pablo escribió más que Pedro y por lo tanto merecería la autoridad que le dio Jesús a Pedro. Porque al fin y al cabo, si vamos a ir por quién escribió más o quién escribió menos, el que menos escribió fue Jesucristo, al fin y al cabo, ¿no es cierto? El que menos escribió fue Jesús, por lo menos que sepamos nosotros. El que no escribió absolutamente nada fue Jesús. Pedro escribe y tiene pues parte de sus cartas en el Nuevo Testamento y pues Pablo tiene muchísimas cartas en el Nuevo Testamento, pero es decir, lo que escribe Pedro, lo que escribe Pablo, no lo podemos nosotros poner en una especie de balanza para ver quién es el que tiene más autoridad. Es Jesús quien da la autoridad y Jesús se la da precisamente a Pedro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, vemos cómo Jesús separa a Pedro. ¿Por qué? Porque bien lo dice Jesús en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 17. Él ha venido por los enfermos, Él ha venido por los limitados, Él ha venido por los pecadores y no por los justos. Y en este caso, pues escoge a Pedro, ¿para qué? Para que la gloria no sea de Pedro, sino que para que la gloria sea del mismo Dios. Pero Él va a capacitar a Pedro. Acuérdense, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los que Él llama. ¿Entendieron bien eso? Dios capacita a los que Él llama. Y en este caso llama a Pedro, muy particularmente al lado, estaban los discípulos reunidos después de la resurrección del Señor Jesús. Y en este caso, Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Fíjense qué hermoso, si nosotros pudiéramos leer, aunque sea un pedacito de este hermosísimo pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, dice la palabra de Dios lo siguiente. Ya Jesús estaba preparándose para regresar al Padre y dice así el Señor Jesús, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y contestó él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó una segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y él contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús volvió a decirle por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Y la tercera vez también le respondió, tú sabes que te amo, Señor. Como que era algo diferente a lo que Pedro había hecho anteriormente, que había negado a Jesús 3 veces. Ahora estaba afirmando 3 veces que lo amaba. Y eso es lo que Jesús necesitaba saber. Si realmente Pedro estaba dispuesto a amarlo hasta darlo todo por él y por el Evangelio. Y Pedro confirma ese amor diciéndole, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entonces, la parte intelectual es importante, el escribir cartas, libros es importante, pero más importante es la relación con el Señor, porque eso, al fin y al cabo, es lo que va a llevar a la persona a darse completamente por amor
al Señor. Tenemos que tener conciencia también de que se pueden encontrar otros libros, otras cartas de Pedro o de Pablo, pero ya la Biblia está cerrada, ya la Biblia está completa y esto es todo lo que necesitamos nosotros para nuestra salvación. Así que, de nuevo, Pedro es escogido por Dios, por Cristo Jesús, para ser el vicario principal de Cristo, el primero, y por lo tanto el primer papa, para gloria a Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, saludos desde Lima, Perú. Hace un tiempo que fui al confesionario, el sacerdote me dijo que no debería confesarme nunca más, que eso no servía para nada, que mejor leyera un libro de autoayuda. Yo ni siquiera le había hablado mucho de mí, pero igual me interrumpía constantemente diciendo que era más la confesión lo que decía al comienzo de la misa que la confesión en sí misma. ¿Qué se puede hacer cuando el sacerdote da unos consejos claramente malos e incluso contradictorios con su propia vocación? Fabián. Fabián, que Dios te bendiga y muchísimas gracias por tu confianza en nosotros. Lo primero que quiero que estés claro es que el rito penitencial que nosotros pues juntos decimos al principio de la misa, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, oh Señor ten piedad, Cristo ten piedad, pues eso no reemplaza, no toma el lugar del sacramento de la reconciliación en ninguna forma, porque es en el sacramento de la reconciliación que recibimos la absolución sacramental y nuestros pecados quedan perdonados. En este caso lo que queremos nosotros es reconocernos pecadores y reconocer la misericordia de Dios al mismo tiempo cuando estamos en la celebración de la Santa Misa. Así que una cosa no tiene que ver nada con la otra. Es importante, yo creo, primero que todo, que escuches lo que el sacerdote te dijo, escúchalo en tu corazón, haz como María Santísima, lleva esas palabras a tu corazón y trata en una forma no juiciosa, sino que con deseos de aprender qué fue lo que te dijo el sacerdote y por qué te lo dijo. Yo no sé qué pasó en la confesión, yo no sé qué fue lo que tú le dijiste, pero sería bueno que sin perjuicios que tú trataras de entender qué fue lo que te dijo el sacerdote. Si no estás de acuerdo, si crees que lo que te dijo fue algo que está mal dicho, que te desorientó, que te hizo confundir aún más todavía, yo te pido que hagas una cita con él. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 17, bien nos habla de la importancia de la corrección fraterna, de ir al hermano cuando tenemos un problema, cuando tenemos una discrepancia, una diferencia, y está bien. No tenemos todos que estar siempre pensando de igual manera o haciendo las cosas de la misma forma. Tú puedes tener discrepancias con el sacerdote, puedes tener diferentes ideas y está bien que las expreses si se lo digas a él. No una forma de pelea necesariamente, ojalá que no, pero sí una forma en que ustedes pues tranquilamente, cristianamente puedan dialogar. Si después de hacer eso no te gusta la actitud del sacerdote, no te gusta lo que él te ha dicho, pues tú tienes todo el derecho de ir al obispado y presentar pues una denuncia en contra del hermano sacerdote. A veces, desafortunadamente, estamos mal porque hemos tenido un día malo o lo que sea y decimos cosas que realmente no son las cosas que quisiéramos decir, pero otras veces pues ya estamos en un camino tergiversado, un camino contrario a la santa pues obediencia y a lo que pide la iglesia que nosotros digamos como representantes de la iglesia, y tú tienes entonces todo el derecho pues de presentar el caso al obispo para que el obispo tome cartas en el asunto. Pero de nuevo, volviendo al principio, lo principal es que el rito penitencial al principio de la misa no toma el lugar del sacramento de la reconciliación, ni de la absolución tampoco sacramental. Y además de eso, pues dar un voto de confianza al sacerdote, y si eso no puede ser porque no estás contento con lo que él te dice, pues hablar con el obispo. Tenemos entonces en este momento otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Querido Padre Pedro, en mi lectura del Génesis no entiendo cuándo fue creado el hombre, ya que en Génesis 1:26 habla de la creación del hombre y la mujer al mismo tiempo, conforme a la imagen y semejanza de nuestro Señor Dios. Pero en Génesis 2:7 habla primero de la creación de Adán y posteriormente la creación de la mujer en Génesis 2, de 21 al 22. ¿Son creaciones distintas?
O tal vez lo que se crea en Génesis 1:26 es el alma y en Génesis 2:7 y 2:21 al 22 es el cuerpo físico donde habita el alma mientras estamos en este mundo. Gracias por su atención. Damián, de Cádiz, España. También el Señor te bendice y muy interesante tu pregunta. Acuérdate que hay diferentes tradiciones que escriben parte del libro de Génesis. El libro de Génesis se escribe mucho después del libro del Éxodo. Quiere decir que el libro del Éxodo es el primer libro de la Santa Biblia que se escribe. Y la razón por la cual se escribe el libro del Éxodo es para darle gloria a Dios, para pues asentar un reconocimiento especial a ese Dios que saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los lleva a la libertad de Canaán o la tierra prometida. En el libro de Génesis hay más de dos corrientes o tradiciones, especialmente en el principio cuando se habla sobre la creación del mundo. En Génesis 1:26, por ejemplo, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces en el 27, versículo 27, dice, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y sin embargo, un poco más adelante vemos como dice la palabra de Dios en el capítulo 2 del libro de Génesis, como bien tú mencionaste, versículo 7, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló sobre su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Y dice después en el versículo 18 en adelante que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y por lo tanto hace una mujer de la costilla del hombre, crea una mujer de la costilla del hombre. Aquí no hay contradicción porque lo que estos dos escritores o tradiciones bíblicas están diciendo es que al fin y al cabo son tres cosas básicas lo que tenemos que recordar. Acuérdense que mucho antes de Jesús, siglos antes de Jesús, la historia se escribía de forma diferente a como se escribe hoy día. Hoy escribimos pues pensando en días, en años, en momentos, en lugares, en actualidades. En aquellos tiempos pues era más o menos como una historia para dar una enseñanza. Y la enseñanza básica que los escritores sagrados, especialmente de la creación, como ellos tratan de concebir la creación de acuerdo a la inspiración que reciben de Dios, es básicamente basado en tres cosas o tres puntos o tres factores. El primero es que Dios crea. El único que crea es Dios. Nadie tiene poder para crear sino Dios. Nosotros podemos tomar lo que ya existe y hacer un cambio en esa materia y transformarla. Pero nosotros no tenemos ningún poder para crear de la nada, solo Dios lo puede hacer. Lo segundo que es importante que nos enseña el libro de Génesis es que todo lo que Dios crea, lo crea por amor y por lo tanto todo es maravilloso, todo es bueno. Y así nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios mira toda la creación, toda su creación y ve que todo es bueno. Pero hay algo que Dios crea que es lo máximo, lo más importante y ese es el ser humano. Y dice la palabra de Dios que cuando Dios crea al ser humano, Dios ve que todo lo creado es muy bueno, ¿sí? Porque hemos sido creados imagen y semejanza de Él. Entonces, el estar consciente de esa realidad. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 28, vemos como dice también la palabra de Dios, también sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman. Entonces, el estar consciente de que si Dios nos ha creado, perdón, nos ha creado con un fin, y ese fin es que podamos nosotros gozar a plenitud de Él, que al fin y al cabo nos ha creado por amor, y somos la cúspide de su creación porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque eterna es su misericordia. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, soy una persona amante de la historia y estoy un poco triste ya que leyendo el Deuteronomio capítulo 7 versículo 26 veo que se prohíbe a los israelitas conservar imágenes religiosas de los pueblos que invadiría. Eso me confunde pues me gustan los museos y la conservación de objetos de otras culturas. Por ejemplo, imágenes de dioses indígenas. Además, si no estoy mal, el obelisco que está en el Vaticano es de la cultura egipcia. ¿Es pecado mortal conservar esos objetos? Guíeme, por favor. Jesús Alberto Rey Galván.
Jesús Alberto, gracias por tu pregunta. La palabra de Dios, lo que estabas refiriendo de tú acerca del libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, el versículo del 26 en adelante, 25 en adelante, dice, ustedes quemarán las imágenes de sus dioses. Pero, ¿a qué se está hablando? ¿Qué se está refiriendo? Las imágenes de los dioses paganos, por ejemplo, los dioses de Babilonia, los dioses de Mesopotamia, había una inmensidad de dioses diferentes. Por eso es que el Señor habla en el libro del Éxodo capítulo 20 de que no tendremos imágenes, pero imágenes de qué? De esos dioses que realmente son dioses falsos. Las imágenes que hay en la iglesia son imágenes del único y verdadero Dios, que apuntan hacia el único y verdadero Dios. Entonces esas imágenes son buenas y por lo tanto la palabra de Dios nos habla en el mismo libro de Éxodo capítulo 25 versículos 18 en adelante, que el mismo Dios le pide a Moisés que haga 2 imágenes de 2 querubines para que apunten hacia la presencia de Dios que está entre ellos. Y dice la palabra de Dios, dice así, no lo tomes para ti, no sea que te quedes atrapado, es decir, en esos dioses falsos. Debes saber que Yahvé lo odia, es decir, Dios repudia el pecado. Dios ama al pecador, pero Dios repudia el pecado. Nada de esto entrará en tu casa. ¿Por qué? Porque se temía y se sigue temiendo de que al uno tener cosas que no son realmente de Dios, que toman el lugar de Dios, pues que nosotros podamos caer en la trampa de Satanás. Aún cosas como el dinero. Dice San Pablo bien claro que el abuso o el deseo extremo del dinero es la raíz de todos los males. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el dinero se puede convertir en un ídolo, un Dios falso para nosotros y tantas otras cosas también, ¿verdad? Dice, lo tendrás como cosa abominable porque de hecho son anátema, o sea, maldición. De nuevo, el enfatizar que todas estas cosas que han tomado lugar de Dios, que han hecho tanto daño a tanta gente, que los ha llevado a una situación pues lejos de la verdad, pues no quiere el Señor que esto le pase de nuevo a los israelitas. En el caso tuyo, pues si tú tienes esto simplemente como parte de una cultura que tú aprecias, como parte de una historia que es importante para ti, pues no hay ningún problema. Ni tiene que ver nada con esto, porque de nuevo, el énfasis aquí es en el volverse a esos dioses y adorarlos como si fueran el único y verdadero Dios. Pero en tu caso, si tú no tienes estas imágenes como si fueran dioses, sino que tú estás consciente de que hay un solo Dios verdadero y único, que es Jesucristo, pues entonces no hay ningún problema que las puedas tener. Vamos en estos momentos pues a una pequeña pausa, hermanas y hermanos, y vamos a volver después de un ratito de descanso. Así que en el nombre del Señor Jesús les pedimos de todo corazón que no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Hermanas y hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y el teléfono para que nos llamen, y estamos esperando sus llamadas. Vamos a estar respondiendo estas llamadas en el transcurso de los próximos programas, con el favor de Dios. Es el 205-271-2924. Es un nuevo teléfono y este es el único teléfono que pues ustedes necesitan llamar. Ya no hay varios teléfonos, solamente es uno y podemos responder a varias llamadas. Así que por favor apúntenlo bien en su calendario, pues en su lugar de notas, para que nos llamen, especialmente nos llamen en el programa de hoy. En este momento tenemos otra pregunta con otro correo electrónico. Por favor, adelante. Padre Pedro, ¿es pecado jugar loterías y chance? Lo hago es para pagar unas deudas, no por ambición a enriquecerme ni tener dinero. ¿Cómo le pido a Dios para que me ayude a salir de esta situación? Cordialmente, Yolanda de Colombia. Yolanda. El juego en forma desmedida te puede llevar a la quiebra total, a la miseria total. Y pues no que estés siendo negativo, pero sí se puede convertir en un pecado muy serio porque estás faltando a tu responsabilidad como
como mujer, como persona, y también si tienes familia, pues a tu familia también. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, y vamos a buscar aquí un momentito en la Santa Biblia. 1 Corintios capítulo 10, aquí estamos. En el versículo 23 dice la palabra de Dios lo siguiente: todo está permitido, pero no todo me conviene. Es decir, Dios va a permitir que tú hagas lo que tú quieras, porque al fin y al cabo tú tienes libertad absoluta para tomar tus decisiones, pero no todo es conveniente. Y sigue diciendo la palabra de Dios: todo está permitido, pero no todo me hace bien. Entonces tenemos que tomar un poquito de tiempo para orar y para ver si lo que estamos haciendo está bien o no. Y también dice la santa palabra de Dios, versículo 31 de la misma carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, por lo tanto, ya coman o beban o hagan lo que sea, háganlo para mayor gloria de Dios. Háganlo para gloria de Dios. Lo que estás haciendo es para gloria de Dios. Y qué interesante, si nosotros pudiéramos tomar este pasaje para todas las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida y preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo da gloria a Dios? ¿Lo que estoy haciendo realmente complace a Dios? ¿Lo que estoy haciendo hace, pues, que Dios se sienta complacido conmigo o no? Y si no se siente complacido conmigo, si no estoy dando gloria a Dios, pues entonces no hacerlo. El juego, en forma mesurada, pues puede ser que no sea un pecado, puede ser que no sea un pecado. También tenemos que ver qué clase de testimonio cristiano le estamos dando a las personas que están a nuestro alrededor y que tal vez nos conocen. La otra cosa es importante es que si tú te fijas en la mayor parte de los lugares donde hay casinos, donde hay hoteles con casinos, etcétera, tú vas a Las Vegas, por ejemplo, y yo he ido varias veces no a jugar, pero sí a predicar la palabra de Dios. Son unos hoteles suntuosos, bellísimos, es decir, ¿cuál de ellos es el más bonito, el más lujoso, el más, fabuloso en su diseño, en sus jardines, todo lo demás? Pero ¿de dónde ha salido todo eso? Sino que del bolsillo de todas las personas que juegan y que gastan todo lo que tienen. Creo que fue la última vez que yo estuve en Las Vegas. Yo me quedé en una habitación porque estaba predicando ese fin de semana, y cuando ya terminé, que voy a entregarle la llave a la persona que estaba en el mostrador, me dice: Padre Pedro, usted sabe que usted estuvo en una habitación donde habían dos personas antes que usted, dos personas mayores de edad, y se jugaron todo el dinero que tenían para su retiro. Lo gastaron todo con tarjetas de crédito, que es lo que se usa hoy día, básicamente. Lo perdieron todo. Él se tiró primero por la ventana, se mató, y después se tiró ella y se mató también. ¿Tú crees que tú vas a ganar suficiente dinero para pagar tus gastos? Es como una centrífuga que cada vez que gastas más en los juegos, pues más vas a perder y más vas a perder. Hay una encuesta muy interesante que dice que es parecido a que te caiga un rayo cuando estás en la calle. Y eso pasa como que 1 millón de una persona le pasa eso. Así que piensa, 1 millón de personas que van a perder a una persona que va a ganar. No vale la pena. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre, de acuerdo al pensar de San Pablo en su primera carta a los Corintios, el que un hombre tenga pelo largo es cosa vergonzosa. ¿Cómo entonces reconcilia San Pablo su pensar con Jesucristo, que tuvo cabellera larga? Sus amigos de Sacramento, California. Muchísimas gracias, y bueno, pues lo prometido es deuda, y sí, vamos a ver lo que dice San Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Vamos a caer aquí un momentito, la palabra de Dios. Y esto es muy interesante porque pues hay jóvenes que dicen: no, pero si Jesús tenía pelo largo, ¿y por qué nosotros no vamos a tener pelo largo?, etcétera, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios lo siguiente, y esto está tomado de la carta de San Pablo a los Corintios, primera carta de San Pablo a los Corintios, el versículo 14. Y San Pablo ha estado hablando acerca del velo de las mujeres y de su pelo, etcétera. Y en este pasaje precisamente dice San Pablo lo siguiente: el sentido común nos enseña que es vergonzoso para el hombre llevar el pelo largo.
es vergonzoso para el hombre llevar el pelo largo. Y entonces Jesús, y la pregunta entonces que tenemos que hacernos es, ¿Jesús tenía pelo largo? ¿Sí o no? Pues de acuerdo a las pinturas que nosotros vemos, que estamos acostumbrados a ver, pues tenía pelo largo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que Jesús tenía pelo largo, en ninguna parte. Más aún esto es todo como que una fabricación de los pintores, especialmente de la Edad Media, en que se usaban pelucas y se usaba el pelo relativamente largo, etc. Y pintores modernos que han seguido ese tipo de moda. Pero tenemos que ver que quien asentaba la moda en el Imperio Romano era el emperador. Y todos los emperadores, antes de Jesús, durante Jesús y después de Jesús, tenían el pelo corto. Entonces, debemos de asumir que el pelo de Jesús no era largo. El pelo de Jesús o era corto o era relativamente corto. Entonces, el pensar que Jesús tenía pelo largo, pues es una falacia, es algo que no está en la Biblia y por lo tanto es una creación de artistas, pero que de Biblia pues saben o sabían muy poco. Entonces yo creo que lo que está diciendo la palabra de Dios pues tiene sentido, en el sentido de que la mujer tiene que ser mujer y el hombre tiene que ser hombre de acuerdo al pensar de San Pablo. Hoy día desafortunadamente pues hay mucha mezcla y mucha confusión en ese aspecto, ¿verdad? Entonces escuchemos lo que dice San Pablo. San Pablo no pretendía menospreciar en ninguna manera a aquellos que tienen el pelo largo o aquellos que usan aretes o otras cosas, pero que estemos conscientes de que sí hay una diferencia, benditos a Dios, entre el hombre y la mujer, y así dicen los franceses, viva la diferencia, en el mejor sentido de la palabra. Tenemos en estos momentos una llamada de Auxiliadora de Nicaragua. Auxiliadora, ¿me escuchas? Sí, padre, sí. La pregunta es ¿por qué en los evangelios se menciona tan poco a la Virgen María? ¿Es porque era mujer y en su tiempo no era tan importante? No sé. Y en el relato de la resurrección no se menciona a ella frente al sepulcro. ¿No estaba ella ahí? Qué interesante, Auxiliadora. Muchísimas gracias por tu pregunta. Primero de todo, el Evangelio, que al fin y al cabo es uno de los 4 evangelios, son 4 formas de ver la misma realidad que es la persona de Cristo Jesús, especialmente en su vida pública y al final de su vida, su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces, el énfasis está en Jesucristo. Las personas que eran importantes para Jesús, en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, cuando eran importantes aparecían. Por ejemplo, María es importante cuando nace Jesús, es importante en el Evangelio según San Lucas cuando el ángel le pregunta si ella está dispuesta a ser la madre de nuestro Salvador. Y ella sin entender pues dice, aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que has dicho. María está al lado de Jesús cuando Jesús va a ser presentado en el templo, va a ser circuncidado. María Santísima está en los pasajes del Evangelio cuando el niño se pierde, lo encuentran en el templo. María Santísima está al lado de Jesús cuando Jesús hace su primer milagro en Caná de Galilea, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10. María Santísima está en la cruz, al pie de la cruz, cuando su hijo es crucificado. Y María Santísima está en el aposento alto, en el cenáculo, cuando se recibe el Espíritu Santo. Pero interesante, María Santísima no aparece nada de ella en los evangelios, en el momento en que las mujeres van donde Jesús, que está en el sepulcro supuestamente. Es interesante porque las mujeres van al sepulcro a hacer ¿qué cosa? María Magdalena va al sepulcro a hacer ¿qué cosa? A ungir el cuerpo supuestamente muerto de Jesús. A ungir el cuerpo muerto de Jesús. Era como que ya lo último que se podía hacer por Jesús. ¿Por qué? Porque ellas pensaban que Jesús estaba muerto. Jesús había dicho, destruyan este templo, es decir, su propio cuerpo, y en 3 días yo lo reconstruiré. Yo le daré vida nueva. Jesús en ese momento está hablando como Dios. Destruyan este cuerpo
y en 3 días yo lo resucitaré, le daré vida nueva. ¿Por qué? Porque a Dios no lo podemos matar. Se mató y porque Dios lo permitió, la humanidad de Jesús, la naturaleza humana de Jesús, Él permitió que la muerte lo tocara. Pero Jesús, el Hijo de Dios que vive, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no muere. Jamás pudo haber muerto ni jamás podrá morir porque Él es Dios y la muerte es la antítesis de la vida que es Dios. Pero sin embargo, María, la madre de Jesús, no va a la tumba de Jesús. ¿Por qué? Porque María creía la promesa de Jesús. Tuvo fe en la promesa de Jesús. Cuando dijo, destruyan este templo y en 3 días le daré vida. Qué tremendo, ¿no? El poder decir, aunque todo esté en mi contra, yo creo. Aunque todo parezca que las cosas están totalmente diferentes a como yo he creído que habrían de ser, yo tomo la decisión, si tú me lo dices, Señor, de creer en ti. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy conviviendo con una mujer con la que tenemos 2 hijos pequeños. Tengo ya casi 2 años limpio del vicio del alcohol y las drogas y vengo sirviendo en una casa de oración. He entablado amistad con una de las participantes, mujer casada y con hijos, y nos hemos enamorado. Nos amamos demasiado y queremos separarnos de nuestras parejas, pues en cada uno de nuestros hogares la situación es muy fea. Su esposa la abusa y yo hace tiempo que no siento que amo a la mamá de mis hijos. ¿Qué podemos hacer, pues, aunque sabemos que es pecado? Nos amamos tanto que no nos podemos imaginar la vida separados. Jorge. Jorge, ¿sabes qué es pecado? Estás cometiendo adulterio porque estás teniendo, me imagino yo, relaciones íntimas con esta mujer que está casada, que no es tu esposa y que tiene hijos. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice la palabra de Dios que el fornicar o el tener una vida sexual fuera del matrimonio es un pecado serio. Pecado serio. Y dice al final San Pablo que tales como esos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la relación sexual es exclusiva para el matrimonio sacramental. Pero vamos al principio. Tú dices que ya no sientes amor por esa mujer con la que tú has convivido todo este tiempo y con la cual has tenido 2 hijos. Quiere decir que si tú estás limpio hace 2 años, más atrás tú estabas con esta mujer. Y esta mujer te aguantó tus vómitos, te aguantó tus sandeces, te aguantó tu borrachera, te aguantó tu mal olor, te aguantó toda la basura que tú traías cuando te emborrachabas y estuvo a tu lado. Y sin embargo, pues ahora que has encontrado otra, pues ya esta no te interesa. ¿No crees que eso es un poco egoísta, Jorge? ¿No crees al mismo tiempo que es un poco egoísta el pensar en ti, en tu futuro y no pensar en tus hijos, hacia los cuales tienes una responsabilidad inmensa, y no solamente porque eres papá, pero eres pastor de ellos? Y como pastor que Dios te ha encargado estas 2 almas, ¿a dónde las vas a conducir? ¿Qué le vas a decir tú, verdad? He seguido cometiendo errores uno tras otro, y sigo cometiendo errores y voy a seguir cometiendo errores. Entonces, ahora tú quieres salvar a esta mujer porque su esposo abusa de ella. Entonces, la forma que vas a salvar a esta mujer es rompiendo el matrimonio de ella, y los hijos, pues, no importa, porque al fin y al cabo tú la amas demasiado para vivir separado de ella. Jorge, por el amor de Dios, deja de ser inmaduro, hermano, y comienza a tener un poquito de sentido común. Lo que has estado haciendo con tu vida es daño tras daño tras daño. ¿Y vas a seguir haciendo daño? Primero que todo, te has hecho mucho daño a ti a través de una vida fuera de la voluntad de Dios, dañando tu cuerpo, que al fin y al cabo es templo del Espíritu Santo. Y encima de eso, pues, has dado mal ejemplo a las personas que están a tu alrededor. Y ahora vas a seguir dando mal ejemplo, pues destruyendo una familia, un matrimonio. ¿Por qué no buscas solución para esta familia? ¿Por qué no dices a ella que busque ayuda? Hay un cáncer en su familia que tal vez pueda sanar.
pero tú no eres el que la vas a sanar uniéndote a ella. Ella necesita de personas profesionalmente equipadas para ayudarla a ella. Personas que no tengan ningún otro interés, sino que ayudarla a ella, por ser un ser humano, por ser una criatura de Dios. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, apártate tú de esa situación. Si tú realmente la amas, apártate de ella. Porque de otra forma, lo que estás haciendo, Jorge, es ganándotela para ti, como si fuera una mercancía que vas a usar, y tal vez en un futuro vas a hacer lo mismo que hiciste con esta otra mujer, la que dices que ya no amas y la que es madre de tus hijos. La vas a descartar porque tal vez venga otra cosa que tú pienses que va a ser mejor. ¿Haría Jesucristo eso? Si decimos que todo lo que hacemos o debemos de hacer, lo hagamos para gloria de Dios, ¿estás tú realmente dando gloria a Dios con este tipo de actitud, Jorge? Yo creo que no. En el nombre del Señor Jesús, yo te invito para que madures un poco, hermano, para que realmente comiences a caminar en el camino del Señor y comiences a vivir según la santa voluntad de Dios, que al fin y al cabo es lo que vale, porque aunque estés en casa de oración y aunque supuestamente estés pegado al Señor, si no haces la voluntad de Dios, de nada te sirve. Cuenta con mis oraciones. Hermanas y hermanos, quiero recordarles que vamos a tener una hora santa maravillosa, apoteósica, fuera de serie en Nueva Orleans. El Ministerio Mensaje la está preparando para todos y cada uno de ustedes, especialmente aquellos que viven cerca de Nueva Orleans. Esto va a ser el día 27 de abril de este año, de 7:30 a 10 de la noche, en la Iglesia del Apostolado Hispano. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono número 504-575-3487. Repito, 504, que es el área, y el número telefónico es el 575-3487. Quiero darle gracias al Señor por el evento maravilloso de Fresno que tuvimos este fin de semana pasado. Muchísimas gracias a Carmencita, a Patti, a Diego, a Sergio, a Mari, a todos los que en alguna forma participaron el día sábado, y también el día domingo pues al Padre Gaspar y a los Villalbazos y a todas las personas de buena voluntad que apoyaron ese evento. También queremos recordarles sobre la gran cruzada familiar de este año 2015 del Ministerio Mensaje en Dallas, Texas. Padres en Construcción va a ser el día 2 de mayo, así que no se lo pierdan. Va a ser excelente para papá y para mamá, para todos aquellos que están casados, los que piensan casarse y los que están pues con hijos, que vayan a este maravilloso encuentro, y va a ser en el Pleno Center. Para más información, por favor, comuníquense al teléfono del Ministerio Mensaje en Dallas, Texas, 214, ese es el área, 527-4839. Repito, 214-527-4839 o al 469-478-5629. Que el Señor los bendiga en abundancia este día y por siempre. Y acuérdense de la página de Facebook de este servidor. Vayan a facebook.com/P. Pedro Núñez. Que el Señor los bendiga en abundancia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.